Apreciados amigos, qué placer estar con ustedes nuevamente para compartir el estudio de la escuela sabática. Estamos ya terminando un trimestre y esta lección es la lección número 13, titulada El amor es el cumplimiento de la ley. Y vamos a analizar esta lección en esta mañana con dos personas muy especiales. Tengo a mi mano derecha al pastor Edward Smith. Pastor, bienvenido. Gracias. Y también a mi mano izquierda tengo al hermano, también pastor en proceso, Johnny Valenzuela. Bienvenido, Johnny. Gracias. Placer tenerte aquí con nosotros. Igualmente. Y vamos pues a compartir esta lección importante, apreciados amigos, pero antes de esto voy a pedir al pastor Smith que nos dirija en oración y luego, Johnny, si tú nos puedes dirigir en la lectura del versículo de memoria de la escuela sabática. Claro. Padre que estás en los cielos, estamos por abrir tu palabra. Gracias, Señor, porque no importa nuestra nacionalidad, el país donde estemos viendo esta programación. Señor, gracias porque nos une el estudio de tu palabra. Amén. Amén. Y podemos, Señor, todos aprender de ella. Bendícenos en este momento. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a leer el versículo de memoria. Se encuentra en Romanos capítulo 13, versículo 8. Dice de la siguiente manera: No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Amén. Esta lección, apreciados amigos, esta lección tiene como énfasis tres puntos principales. El primer punto es que la ley de Dios tiene que ver con relaciones, no con principios abstractos. Es decir, el Señor tiene en su ley un propósito de relacionarse con su pueblo, de tener una relación, una conexión con su pueblo, con sus hijos. No solamente una ideología abstracta o principios abstractos. Esto es importante y vamos a analizar al respecto sobre esto. También vamos a ver que los 10 mandamientos es en realidad una expresión correcta de nuestro amor hacia Dios y hacia el prójimo. Y finalmente también vamos a encontrar cómo la ley de Dios encuentra su cumplimiento, encuentra su expresión más perfecta en el amor. Así que con esos principios que vamos a analizar, con esos puntos fundamentales, vamos a dar inicio a la lección. Y tal vez me gustaría leer esta parte de la introducción de la lección, donde pone una inquietud sobre algo que le pasó a quien escribió la lección, sobre algo que sucedió con una persona en la junta de iglesia. Y seguramente ustedes han lidiado con personas en juntas de iglesias varias veces, así que tenemos cierta conexión con esta experiencia. Dice allí, voy a leer: mientras trataban con un feligrés problemático, alguien de la junta de la iglesia dijo al pastor: no podemos tomar decisiones basadas en la compasión. No podemos. Al oír eso, el pastor se preguntaba qué concepto de Dios y de la ley divina tenía esa persona. No cabe duda que la compasión debe ser fundamental en nuestro trato con las personas, especialmente con las que se equivocan. La compasión es parte integral del amor y, como dice Romanos 3:8, amar al prójimo es cumplir la ley. Es decir, usando este concepto, ¿no es cierto?, que a veces vemos y tristemente se da en la misma iglesia, donde tenemos a veces personas que son problemáticas en la junta. Yo conozco algo de eso, ¿no? Tal vez el pastor Smith también ha visto ese tipo de situaciones que son complejas. Y a veces dentro de las relaciones que tenemos aún en la misma iglesia, es posible que alguien diga, bueno, a esa persona hay que cortarla, no se le puede permitir que haga esto o aquello. Y no nos damos cuenta que quizás estamos actuando de una forma alejada de la experiencia de la compasión y del amor de Dios. Esto es algo que tenemos que ponernos en esta lección para tratar de no llevarnos a una idea simplemente de leyes abstractas y rígidas, pero más bien a una experiencia relacional. Cómo Dios quiere relacionarse y cómo quiere Él restituir, restaurar a la persona. Y la ley de Dios es una de las formas que el Señor establece cómo restituir al hombre de su condición a la experiencia de reflejarse como el Señor es en su experiencia de vida.
¿Qué podemos decir al respecto de este concepto inicial? Y estamos Pastor. tratando temas durante todo este trimestre que me ha gustado mucho la lección, cómo ha enfocado mucho en cuanto al tema del amor de Dios, su justicia y todo lo relacionado a lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero es importante comprender de que la ley de Dios no es contraria al amor de Dios, Ujú, que es lo que las personas acusan allá afuera. claro. Entonces nos mencionan de que nosotros estamos en el antiguo pacto, que creemos en la ley que nos va a salvar, que la ley, hacen de ver de que la ley es una carga tan grande Ujú, que nos esclaviza. ujú, Y eso no lo toman, lo hacen ver como que no va relacionado con el amor. Como que si hablábamos de ley y estábamos pasando de la ley, nos olvidamos del amor de Dios. Ciertamente hay personas que en su afán de poder solo hablar de la ley de Dios se olvidan del amor y de la misericordia. Ciertamente ujú. hay personas así. Pero eso es el ser humano, no el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, lo que podemos llegar a ver es que la ley de Dios no consiste en principios abstractos, como lo dice la lección del día domingo en sus primeros párrafos. Claro. No, por lo contrario, es una expresión que tiene que ver con relaciones. Mi relación con Dios y mi relación con el prójimo. Amén. Amén. Johnny. Creo que en todo el tema de la lección, desde la primera lección hasta ahorita, el problema que tal vez el autor quisiera tocar es el problema que el ser humano tiene de la percepción de Dios. ¿Qué percibes tú de Dios? Y al momento de nosotros tratar a las personas, creo que refleja más bien el conocimiento que tenemos nosotros de Dios. O sea, ¿cómo trato yo a mi hermano? ¿Cómo reflejo la compasión hacia mi hermano? Creo que para mí es el termómetro, podría yo decir, del conocimiento que tengo yo de Dios. Si mi relación con Dios es grande, si mi relación con Dios es continua, yo creo que al momento de relacionarme con personas, mi relación con esas personas van a ser la misma que tengo con Dios, ¿sí? El mismo trato que yo recibo de Dios hacia mí es el mismo trato que yo voy a expresar hacia las personas. Pero esto tiene que ver con percepción. Quisiera yo pensar que las personas que no logran percibir realmente la bondad de Dios son personas como la que menciona el autor, que dicen, bueno, es que no podemos hablar o no podemos tratar este asunto desde el tema de la bondad o de la compasión. ¿Por qué? Porque tal vez esta persona no percibe de Dios eso, ¿sí? Es algo complejo, ¿sí? Amén. Algo que podemos decir que, compartiendo lo que tú mencionas, nosotros tenemos muchas veces una idea errada de Dios, su ley, sus enseñanzas, sus mandamientos y lo que Él quiere hacer por y en nosotros. Y esa es la parte que a veces nosotros olvidamos de la experiencia de Dios cuando leemos la palabra. Creemos que Dios está dándonos un texto, un libro, ¿no es cierto? Nos dice algo que es solamente intelectual, solamente para, no sé, poner nuestra mente con alguna información. Pero Dios en realidad lo que quiere es que la palabra se vuelva vida en nosotros, una experiencia en nosotros. Es la gran diferencia. Y por eso tenemos que nosotros tomar parte de lo que el Señor dice en su palabra, en sus 10 mandamientos. Ahora, bueno, sabemos los 10 mandamientos, ¿no es cierto? La ley que se declaró allí en el Sinaí, cuando el Señor habló. Y si vamos brevemente allí, ¿no es cierto? ¿Qué podemos decir? Tal vez, Pastor Smith, hermano Johnny, ¿qué podemos decir al respecto de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, las palabras que Dios habló a los hijos de Israel? ¿Qué podemos decir al respecto de esos 10 mandamientos en una forma que no se vean como abstractas, sino como prácticas? Porque a veces la gente dice, y he leído a veces comentarios, dicen, la lección a veces puede ser muy teológica o teórica. ¿Cómo llevamos a la práctica? ¿Cómo podemos poner los 10 mandamientos en una experiencia que se vea realmente una ley de amor? Es un relacionamiento. Como lo abstracto es algo así específico, ¿no? Blanco, negro. Pero cuando nosotros vemos la ley de Dios como en un formato de una relación, sobre todo porque en ella se refleja el carácter de Dios, que es amor, Claro. y que nosotros de este lado la respetamos por amor, entonces nosotros logramos hacer muchas cosas por Dios, para Él y para nuestro prójimo.
no solamente somos oidores, sino que también somos hacedores, pero como un producto de una relación, no como un producto de una obligación, de haz esto porque si no, pero mira esto, lo aquello, y Claro. como una condena, como que si fuésemos un robot. Claro. Entonces, cuando está impregnado el tema del amor allí, es cuando las cosas surgen totalmente diferentes. Yo siempre pongo este ejemplo, algunas veces algunas personas no lo toman de buen agrado, pero es una mejor forma de poder entenderlo. En una relación matrimonial. La razón por la que yo estoy dispuesto a hacer muchas cosas es por amor a mi Amén. pareja. Por supuesto. Y la otra persona, mi pareja, en este caso mi esposa, va a hacer muchas cosas como resultado de un amor profundo hacia mí. De no serlo así, Claro. todas las cosas que hay que hacer en la vida cotidiana, matrimonial y familiar, se mirarían como una carga, como, Sí, una como tarea. algo tedioso. Tengo que hacerlo porque no, y empiezan muchos problemas y pleitos y demás. Pero verlo en la connotación del amor, surgen muchas cosas de manera natural. Por eso la lección el día domingo nos menciona varias veces que los primeros cuatro mandamientos va relacionado con Dios, y los otros 6 mandamientos pues, van relacionados con el prójimo. Hacen mención también lo relacionado a lo que mismo Jesús explicó acerca de, ya lo que vimos la lección anterior, Claro. acerca de amar a Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma, y nuestra mente, perdón, y amar a nuestro prójimo. Esas dos vías. Claro. Pero Jesús hace esto explícito como los 2 grandes mandamientos del amor y están integrados, relacionados con la ley. De estos 2 mandamientos, entonces, depende la ley de Dios. Así que yo creo que en su totalidad, la ley de Dios se fundamenta en el amor divino. Amén. Amén. Ok. Johnny. Saben que en cierta ocasión, dando estudios bíblicos a personas que no han experimentado realmente la bendición que es guardar la ley de Dios, la bendición de ser, ¿cómo decir?, obediente a Dios, ellos me preguntaban, pero explíqueme usted cómo yo, que no tengo conocimiento de eso, puedo entender lo que usted me dice. Usted lo menciona muy bonito y todo, usted dice que Dios me va a dar esto y todo, pero ¿cómo yo lo puedo entender? La única forma de que nosotros podamos comprender que la ley de Dios, más que carga, es bendición, es que lo probemos, ¿sí? Amén. Yo le decía a esta persona, le decía, mira, toma el sábado, por ejemplo, toma el sábado y guárdalo, ¿sí? Guárdalo de tal manera de que tú quieras relacionarte con Dios en ese día. Guárdalo de tal manera que tú pienses que lo estás haciendo para Dios y no para ti, sino para Dios. Y después me dices qué experiencia tuviste. Entonces, nosotros no podemos explicar nuestra propia relación con Dios porque es algo que no tiene palabras, es algo que solamente tú puedes percibir cuando lo estás viviendo. Ahora, cuando nosotros llevamos a las personas a vivir esto, ellos dicen, wow, es cierto, yo guardé el sábado, no solamente descansé del trabajo, no solamente me desconecté de los problemas que tengo, sino que ciertamente tengo tranquilidad ahora. Se terminó el sábado y ahora yo ya estoy pensando en la semana, yo ya estoy pensando en lo que tengo. Entonces, esa experiencia no la podemos explicar, no la podemos transmitir, simplemente podemos invitar a que la vivan. Amén. Y hay algo que la gente no puede discutir con nosotros, y es mi experiencia relacional que tengo con Dios y con mi prójimo. Mire, una persona puede discutir conmigo y dejarme sin argumentos algún tema en particular. Recuerdo en una ocasión yo llevaba una Biblia y me encontré con una persona que no creía en la Biblia y me empezó a dar muchos argumentos muy fuertes en contra de la Biblia. Y algo que en algún momento yo pude haberme quedado sin argumentos como para poder rebatir. Entonces yo le dije, mire, puede ser que usted lo que está diciendo, sus argumentos son muy fuertes, pero algo que yo tengo que decirle. Esta mañana, cuando yo me levanté, abrí la Biblia y Dios me habló a través de ella. Y tuve cambios extraordinarios en mi vida. Eso la persona no lo puede debatir. Claro. No lo puede discutir, porque es mi relación con Dios, es mi experiencia que tengo con Dios. Exactamente como decía aquí nuestro hermano, es que mientras más tengo esa experiencia con Dios, con la ley de Dios, entonces ya no se vuelve una carga, sino una delicia. Amén. El poder practicarla. Amén, amén. De hecho,
algo interesante que me lleva a pensamiento de lo que ustedes están compartiendo es de que cuando el Señor declara sus 10 mandamientos, si notamos nosotros a veces sabemos los mandamientos, pero nos olvidamos cómo el Señor inicia esa declaración. Sí, O sea, decimos, no tendrás otros dioses ajenos, pero olvidamos que el inicio, El la versículo introducción, el versículo 1 y dice, 2. yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y yo soy el que inició esta relación contigo. Yo fui el que puse mi mano sobre ti. Te saqué de servidumbre, de esclavitud. Abrí el mar rojo. Te saqué con bendición de Egipto. Ahora te quiero compartir algo acerca de mi persona. Y cuando empieza a declarar, por ejemplo, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí, Cristo está diciendo, el Señor está diciendo allí en su palabra, ponme a mí primero. Confía en mí. Yo tengo la respuesta a tus problemas. Pon primero y únicamente tu confianza en mí y no serás chasqueado. ¿Cuántos de ustedes se han chasqueado confiando en un ser humano? Claro, entiendo. Aún a veces con nuestros seres familiares, uno se chasquea. Padres que no son a la altura que debían ser, hermanos o hermanas que actúan de una forma que duele, hiere, etc. Aún nuestros hijos, ¿no es cierto? Les damos mucha devoción y atención y a veces pagan mal, ¿no es cierto? El tema está de que Dios, cuando dice, adórame a mí, ponme a mí primero, está tratando de que entremos en una relación donde nuestra confianza sea con Él. Sí. Y luego, por ejemplo, el segundo mandamiento, ¿no es cierto?, de no tener imágenes. ¿Por qué Dios dice que no tengamos imágenes? El punto es, Él dice, yo no soy alguien que puedes tú formar en una imagen, que algo hecho, creado puede sustituir a quién soy yo. Olvídate de pensar en otra alternativa, sino confía en mí, por mi palabra hablamos, conversamos. Ay, no, que Dios tengo que tener una imagen tuya para poder. No necesitas eso, porque yo puedo hablarte por tu mente. Claro. Eso es lo que necesito hacer. Ahora, entonces, cada experiencia, cada mandamiento se empieza a convertir en una invitación a una relación. No es el nombre de Dios en vano. Aquí no solamente habla de maldecir el nombre de Dios. Cuando vamos a lo que quiere aquí que el Señor que experimentemos es de que nosotros podamos llevar el nombre del Padre en nuestra vida. Tener en nuestra frente Claro. su nombre escrito. Claro. Donde yo pueda alabar y vivir y ser un buen padre, un buen esposo, un buen hermano, un buen líder, un buen pastor, un buen hermano de iglesia. Esa es la experiencia que Dios quiere que tengamos a través de su palabra. Por eso, como usted menciona, pastor, y también lo mencionaste, Johnny, la ley de Dios es en realidad una delicia. Y yendo justamente el día del lunes, vamos a ver por qué la ley de Dios es llamada santa, justa y buena. Esto es un punto que quisiera que quizás lo leamos allí en el libro de Romanos, ¿no es cierto? Vamos allí a Romanos, vamos a ver eso, al Romanos capítulo 7. Vamos a Romanos 7, versículos 7 al 12. Porque aquí es un argumento que Pablo está usando para tratar de nosotros entender por qué esta ley no es el problema. El problema no es la ley de Dios. Vayamos a ver, ¿puedes, Johnny, leernos allí, por favor? Claro que sí. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Qué podemos decir de estos versículos, pastor? Creo que aquí hay en el mundo en el que vivimos que hay una lucha contra la ley de Dios. Sí, así es. Más de lo que nosotros nos imaginamos. Uh-huh. Y a veces nosotros no podemos percibir de que el enemigo está haciendo todo lo posible para anular la ley de Dios. Uh-huh. En muchos lugares se ha quitado la tabla de los 10 mandamientos. En otros lugares se anulan los 10 mandamientos del todo.
sermones completos de decir que los mandamientos son de Moisés, que son dados para un pueblo en específico, que quedaron en la cruz, que los mandamientos ya no tienen mayor relevancia. Hay un ataque frontal contra los mandamientos de Dios. Ujú. Y ellos han puesto una lucha acérrima que, según comprenden ellos, que la ley de Dios está opuesta a su gracia. Mm. Y podemos llegar a percibir muchas. Una vez escuché, por ejemplo, Romanos 10, 4, un predicador de otra denominación, diciendo, ya no más la ley de Dios, porque el fin de la ley es Cristo. Y yo decía, pero ¿por qué tomó ese versículo? Tomó el versículo más equivocado para poder confirmar que la ley de Dios ya no existe. Porque Romanos 10, 4, cuando dice el fin de la ley, está hablando acerca del propósito. Claro. Y el propósito de la ley es Cristo. No es el fin de finalización, de terminación. Pero la gente, cuando usted escucha a esas personas, la gente alrededor diciendo amén, amén, amén. Y vemos ese problema. La Biblia es muy clara en Romanos, por ejemplo, 3:31, más bien dice el texto, confirmamos la ley. Tal vez si lo leemos, Romanos capítulo 3, Romanos 3 y el versículo número 31. 31, correcto. Luego, por la fe, invalidamos la ley. Y Pablo responde ahí en su palabra, Dios. Romanos 3:31 dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, Cristo no vino en ningún momento a anular la ley de Dios. Cristo en ningún momento vino a decir no más la ley de Dios, o después de mi cruz ya no más la ley. Entonces, yo cuestiono con las personas, imagínense, si ya no existe más la ley de Dios, perfecto, ¿puedo matar? Lógico, ¿Puedo aparentemente. robar? O sea, no, es que vivimos por gracia. Ok, vivimos por gracia, pero entonces, ¿qué? ¿Puedo matar? ¿Puedo robar? No, es que eso no significa, porque vivir por gracia no significa eso. Usted no puede matar, no puede robar. Sí, pero usted me dice que la ley de Dios ya no tiene ningún funcionamiento, ya no tiene ninguna vigencia. Entonces, ¿puedo matar? ¿Puedo robar? No lo puede hacer. Sí, pero ¿dónde está eso en la Biblia? Claro. Está en los mandamientos de Dios. Entonces, a veces le pregunto a esas personas, ¿usted se arrepiente? Sí, claro. ¿Y de qué se arrepiente? De mis pecados. ¿Pero qué es pecado? Claro. ¿Qué es pecado? Es transgresión de la ley. Entonces, no, pero es que la ley ya quedó clavada en la cruz, ya la ley de Dios, la ley moral, que ya no existe más. Entonces, si ya no existe más, ¿puedo matar? ¿Puedo robar? ¿Dónde está en la Biblia algo que me diga lo contrario a no hacerlo? Solamente se encuentra en los mandamientos de Dios. Así que los 10 mandamientos y su gracia no son rivales. No. No es uno por un lado y otro por otro lado. No, cuando leemos Pablo, ve exactamente la unión que hay entre esas dos cosas. Amén. Sí, hay algo bien interesante y vuelvo otra vez a la perspectiva del ser humano. El problema no es la ley, nunca ha sido la ley. No. El problema es el ser humano. Por supuesto. Desde antes de que Jesús viniera, había un problema con la ley entre los líderes religiosos del pueblo, incluso en la religión, en el pueblo de Israel, había un problema y ese problema tenía que ver con la ley. Después de que Cristo viene y confirma la ley y nos expone, ¿verdad?, la forma correcta de guardar la ley o de vivir la ley, bajo la ley, sigue ese problema, pero ahora ya no sigue de acuerdo a prácticas, sino ahora estamos ya no practicarlas. Antes era la práctica, antes teníamos que contar los pasos en los sábados, teníamos que hacer esto, no teníamos que hacer muchas cosas o teníamos que hacer esto para guardar la ley. Pero ahora prácticamente el ser humano dice, no, ya no tenemos que hacer nada, ¿sí? Antes se tenía que hacer mucho para guardar la ley y ahora el problema es, ya no hay que hacer nada para guardar la ley, ¿sí? El problema siempre es el ser humano. Por eso la parte del lunes dice, la ley es santa, justa y buena. El problema siempre va a ser el ser humano, la percepción que tenemos de ella, ¿sí? Entonces, ¿cómo percibimos nosotros la ley? Y fíjense, curiosamente, personas que apoyan este argumento que usted dice, que atacan la ley, que todo esto, a veces no se saben los 10 mandamientos de memoria, claro. No conocen la ley de Dios. Claro, pero ¿por qué la ley y no otra cosa más de la Biblia?
¿Por qué la ley de Dios, el ataque contra la ley de Dios y no con algún otro tema específico de la Biblia? ¿Saben por qué? Porque la ley de Dios representa la santidad de Dios. Así es. ¿Saben por qué el ataque contra la ley? Porque la ley de Dios representa el carácter perfecto de Dios, que es amor. Así es. ¿Saben por qué en contra de la ley? Porque la ley representa su justicia, su bondad, su amor. Por eso es el ataque directo a la ley de Dios. Por eso es que Daniel 7 dice que vendrá el tiempo, querrán cambiar los tiempos y la ley. O sea, la ley es el ataque directo porque en ella se encuentra todo lo relacionado a la justicia de Dios. Y creo yo, pastor, como usted menciona, y también Johnny, ¿no es cierto?, que lo que ha llevado al hombre a tener esa perspectiva equivocada es también porque Satanás mismo, quien originó el pecado, quien buscó ir en contra de la ley de Dios en el cielo, tiene este repudio hacia la ley. Y por ende, la única manera de que el pecado continúe es si los hombres quebrantan la ley y si aman el pecado y las tinieblas más que la luz, como hemos visto a lo largo de la historia. Y de alguna forma, en ese tiempo en que usted mencionaba de que hay un ataque frontal, es correcto, es un ataque continuo, tristemente desde de los mismos seguidores supuestos de Cristo, que quieren, por un lado, hablar de que Cristo los salva, pero no quieren vivir en una vida donde su justicia reina en su corazón. Quieren vivir en el pecado. Correcto. Y a veces los pecados, yo digo, no, porque usted menciona claramente, ellos dicen, no vas a matar, claro, ¿cómo vas a matar? ¿No? Pero, ¿qué están quizás haciendo estos líderes? Codicia, avaricia, Claro. ¿me entiende? Pecados ocultos. Recuerdo, por ejemplo, cuando hubo una investigación, bueno, alguien sacó los nombres de personas que tenían afiliaciones a sitios de web, de internet, donde hacían citas ilícitas, citas de infidelidad de parejas. Entiendo. No sé cuántos líderes religiosos, Wow. miembros de ese tipo de cosas. Entonces, lo que quiero explicar es de que el problema está de que como se deleitan en el pecado, o hay el pecado y que no quieren dejar a un lado, claro, hagámoslo contra la ley. Abolimos la ley y Cristo me salva mis pecados. Y estoy contento de vivir en mi pecado oculto porque, claro, en la forma externa no puedo matar porque me llevan preso. Pero yo tengo odio hacia un hermano y es ok, está bien. Está bien odiar a esta persona, pues sí, porque pues me cae mal, no es de mi agrado. Y esa es la forma como justifican. Miren, dentro de algunas religiones inclusive hay una idea que es realmente peligrosísima y para mí es una abominación a Dios, yo pienso, donde hay personas que son de la orden sacerdotal o de la orden de los que son líderes en esa religión, ¿no es cierto? Y ellos piensan que son tan santos o son tan, ¿cómo se puede decir esto? Son declarados por Dios o por la iglesia como dignos de toda reverencia, que sus actos y atrocidades no son pecado para ellos. Simplemente es parte de tener la vida, el cuerpo de carne, por decir así, pero en realidad no cometen pecado. Para ellos no están pecando. Entonces, lo que quiero explicarles es que el ataque a la iglesia de Dios es tan sistemático y abarca a todo aspecto de la vida, como usted mencionaba, que por eso es que estamos viviendo en un mundo de pura tiniebla. Y hoy en día, aún los gobiernos se han puesto en el mismo sistema de destruir la ley de Dios, no respetando la familia, el orden que Dios establece, dando licencia de lo que es una inmoralidad como algo normal. Y todo esto es parte de la manera como Satanás está buscando llevarnos a estos extremos en la sociedad, donde hay religiosos extremos y también personas que van en otros extremos. Así que tenemos que tener esto en mente. Sí. Pastor, quisiera leer algo de Palabras de vida del Gran Maestro en Claro. la página 212. Dice, al poner a un lado la ley de Dios, los hombres no saben lo que están haciendo. La ley de Dios es la transcripción de su carácter, abarca los principios de su reino. El que rehúsa aceptar esos principios se está colocando fuera del canal por donde fluyen las bendiciones de Dios. Y las gloriosas posibilidades presentadas ante Israel, que era lo que yo les mencionaba, que este problema viene desde atrás, Sí. se podían realizar únicamente mediante la obediencia a los mandamientos de Dios.
la misma elevación de carácter, la misma plenitud de bendición, bendición de la mente, el alma y el cuerpo, bendición del hogar y del campo, bendición para esta vida y la venidera, podemos obtenerla únicamente por medio de la Amén. obediencia. Amén. Pastor, Jeremías 31. Hmm. Porque como es un ataque directo, Sí. no, que es el antiguo pacto Claro. y que el nuevo pacto es totalmente diferente, no, que ese es estar bajo, es estar bajo la ley y no bajo la gracia, etcétera. Todos esos tipos de argumentos, ¿no? Entonces sacan Jeremías 31. Y aquí dice Jeremías capítulo 31, versículo 31, sí. Sí. Lo podemos llegar a buscar. Claro. Jeremías 31. y el versículo número 31. Jeremías 31, déjenme ver. Aquí está. Jeremías 31, 31 dice, y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidieron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este pacto, dice el versículo 33, que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán y ellos me serán por pueblo. Versículo 34, para finalizar este aspecto, dice, y no enseñaré más ni ninguno de sus prójimos ni ninguno de sus hermanos diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Concluyen, ¿ven? Antes la ley estaba en las piedras, Sí. ahora está en el corazón, por lo tanto, ya no se puede guardar los 10 mandamientos y ya no hay que hablar más de los 10 mandamientos. Yo digo, pero por si eso no dice ahí en el texto, por más que trata la manera de leerlo, Claro. ahí no habla de una anulación de los 10 mandamientos. No. Al contrario, habla algo más solemne que está escrito en mi corazón. Pero el que esté escrito ahora en mi corazón, el deseo de Dios de poner su ley en mi corazón, no significa la anulación del mismo, sino una noble responsabilidad Amén. por amor de poder venir y ser fiel a sus mandamientos, pero no una anulación. Amén. Amén. El antiguo pacto, pastor, se basaba más en obras, podríamos decir, ¿no? El nuevo pacto es por amor. ¿Por qué? ¿Por qué antes se basaba por obras? Tal vez podamos echarle la culpa a los líderes religiosos, tal vez que habían enseñado de esta forma, ¿no? De si no haces esto, Dios no tiene el favor contigo o muchas otras cosas. Pero ahora que el pacto se ha escrito en nuestros corazones y es por amor, aquí cabe la redundancia de mencionar, realmente conozco el amor de Dios, ¿sí? Claro. O sea, mi vida transmite el amor de Dios o la obediencia a los mandamientos transmite el amor de Dios. Y fíjense, a veces nosotros hablamos de otras denominaciones, claro, por así decirlo, pero incluso dentro de nuestro mismo sistema o de nuestra misma religión, hay muchas personas que no transmiten, ¿sí? Creemos en los 10 mandamientos, pero no sabemos los 10 mandamientos. Tenemos los 10 mandamientos y creemos que están válidos todavía hasta que Cristo venga, pero no transmitimos, ¿sí? Una persona me dijo una vez, oye, pero es que ¿cómo tú te atreves a decirme que la ley de Dios trae bendición a mi vida si yo no te veo a ti bendecido? ¿Sí? ¿Qué estamos transmitiendo realmente nosotros? ¿Sí? Si está escrito en nuestro corazón, prácticamente nosotros tendríamos que reflejar ese amor. Hay veces que incluso este problema incluso llega hasta el hogar, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces el sábado se hace pesado, pastor, ¿sí? A veces para nuestros hijos tenemos el sábado en la mañana y luego hay actividad por la tarde, pero resulta que en medio de los dos servicios del sábado hay alguna actividad misionera, hay algo que tenemos que hacer y a veces se hace pesado y decimos no, otra vez no, y que esto y que lo otro. ¿Y dónde quedó la delicia? ¿Sí? Y cuando te ven transmitiendo eso, ¿qué estamos causando nosotros mismos hacia el público que nos está viendo? ¿Sí? Ese es un problema, yo creo que no tiene
solamente que ver con los que no creen en la ley, sino también con los que creemos en la ley, ¿sí? Es un problema que tenemos que tal vez nosotros relacionarnos con Dios y tratar de pedir a Dios la manera de transmitir ese amor que Él tiene por nosotros a través de su ley, ¿sí? Amén. De alguna forma, lo que tú mencionas hace eco a la experiencia que tuvo el Señor con Nicodemo. Nicodemo era un hombre que en la apariencia, aparentemente era un, líder religioso, fariseo, guardaba la ley exactamente en la parte externa, pero Cristo cuando viene él, ¿sabes?, a preguntarle, a hablar con Cristo, Jesús va directo al grano, le dice, a menos de que nazcas de nuevo, no podrás entrar en los cielos. Es decir, el problema de Nicodemo era una vida externa, pero no había tenido la relación con el Señor, donde él nacía de nuevo y lo hacía por amor, no porque era lo que tenía que hacer, porque era el fariseo o el líder. Es decir, esa experiencia de tener un amor al Señor, una verdadera entrega con Él, una comunión con el Señor para poder recibir esa escritura de su ley en mi corazón, eso es lo que nosotros tenemos que desear de Dios. Es una obra que Dios va a hacer. Dice, yo pondré mi ley en tu corazón. Claro. No es lo que yo puedo hacer, no puedo yo ponerme eso a la fuerza, pero debe haber una disposición y un compromiso de decir, Señor, me cedo a ti en obrar en mí. Ahora, algo interesante de la ley, hablando de la ley y la gracia, recordemos que la ley de Dios dio la ley primeramente de una forma audible. ¿Recuerdan ustedes? Sí. En Éxodo 20, el Señor habló estas palabras a los hijos de Israel. Luego el Señor, ¿qué hizo? Cogió con su dedo, escribió en las tablas de piedra. Segunda vez que el Señor da la ley, ¿no es cierto? Y la rectifica. No la rectifica, la vindica, quiero decir. Es la misma ley, por supuesto. Pero luego el Señor dice, quiero ir más allá. Quiero ahora escribir lo que les dije, lo que les mostré, ahora quiero escribirla en el corazón. La obra siempre es de Dios. Y esa es la gracia de Dios que quiere obrar en nosotros una nueva experiencia. Pero si nosotros nos apartamos o nos ponemos en la mente no sé si esta visión o esta visera, esta mente sesgada, ¿no? Y decir, bueno, la ley de Dios no se puede guardar, es un difícil, es una carga. Entonces, dejamos de tener la posibilidad de experimentar el pacto de Dios que tiene con su pueblo, que quiere Él poner su ley en el corazón. Así que pongamos eso en mente y la gracia de Dios quiere transformarnos, porque la gracia de Dios es esa dádiva de Dios, ese amor de Dios que siendo pecadores, ¿no es cierto?, murió por nosotros y nos da la oportunidad de salvación. Pastor, la salvación Sí. siempre ha sido por gracia. Amén. El Siempre. Antiguo Testamento, Ujú. la salvación es por gracia. En el Nuevo Testamento, la salvación ha sido por gracia. Claro. Eso es porque, por ejemplo, en Romanos capítulo número 4, la Biblia dice que Abraham, cuando creó en Dios, Ujú. entonces es donde fue justificado. La salvación siempre ha sido por la fe. Amén. Somos los seres humanos, cayendo, como bien lo han dicho ustedes perfectamente acá, los que hemos tergiversado todo. Correcto. Y por eso es que tenemos muchas amonestaciones en Gálatas, en Efesios y muchos otros libros más de la Biblia en cuanto a esa obsesión del ser humano de querer justificarse ante Dios por las obras de la ley. Pero no es la ley que está mal, sino el ser humano, como hasta ahora bien lo hemos dicho, los que nos hemos confundido. Ahora, ¿por qué lo hacemos? En el día miércoles Ujú. habla acerca de Romanos 13:10, que fue también mencionado la semana pasada, Correcto. de que por amor, el cumplimiento de la ley es por amor, ¿sí? Yo quiero poner un ejemplo, que me gusta a mí ponerlo siempre que yo explico este punto. Había una vez una señora que le decía a su hijo, hijo, anda a la tienda, ya estoy cansada, estoy muy viejita, me duele caminar. Ujú. Y el hijo, no quiero, no quiero, no quiero y no quiero. Claro. Anda, hijo, por favor. Y después de tanto rogarle un día Asistencia. y tanta insistencia, el hijo, está bien, voy a ir. Y agarró la bolsa y se fue. Estaba lejos la tienda. Caminó, llegó hasta la tienda. Y cuando él llega a la tienda, el joven no sabía que la hija del dueño de la tienda
había llegado a su casa. Ella estaba de viaje y había llegado. Y la hija era muy bonita. Y el muchacho se quedó enamorado a primera vista. Así que toma en ese momento la bolsa que llevaba con sus productos y sale corriendo para su casa. Y cuando llega a su casa, le dice a la mamá, mamá, ¿qué? ¿No tenés algo más para ir a traer a la tienda? Y entonces la mamá dice, ¡ay, mi hijo cambió! Por fin cambió. Entonces la pregunta es, ¿qué cambió? Era la misma distancia. ¿Por qué es la misma distancia? Claro. Porque es la misma súplica de poder ir a la tienda. ¿Qué cambió? Es el mismo esfuerzo, el trabajo, todo. Exacto. Cambió porque ahora tenía otra perspectiva. El amor. Se enamoró. ¿Cuántas cosas nosotros estamos dispuestos a hacer por amor? Esos cambios profundos deben de surgir de ahí, del amor. Por supuesto. Entonces, cuando yo comprendo que debo de amar a Dios con todo mi corazón, amar a mi prójimo, cumplir la ley por amor, yo estaré dispuesto a observarla. Pero como no lo veo desde la perspectiva del amor, entonces la ley es una carga. La ley es algo tedioso contra nosotros. La ley moral es algo en contra de nosotros. Por eso es que el énfasis constante es que nosotros podamos aprender a amar a Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Pastor, sabe que es bien interesante que el amor es el cumplimiento de la ley, pero ¿cómo nosotros transmitimos ese amor a través de la ley o a través de nuestra vida, ¿no? ¿Cómo las personas pueden ver que amamos a Dios? Y vean, esto es algo real, ¿no? Yo creo que ustedes han experimentado el cambio de iglesias, ¿no? De distrito, de lugar, ¿no? Y cuando llegas ahí, preguntas, oiga, ¿y el pastor qué estaba? ¿Qué planes tenía? ¿Cómo era? ¿Cómo trabajaba? Y normalmente escuchamos, era un buen pastor, esto y aquello. Pero muy pocas veces escuchamos, era un verdadero hijo de Dios. ¿Sí? Muy pocas veces escuchamos, ese pastor era extraordinario. O sea, palabras. ¿Por qué? Porque a veces la percepción del ser humano, a través de una persona, algunos ven su lado bueno, algunos ven, tuvieron una relación no muy buena con él o muchas otras cosas. Y a veces la percepción que recibieron ellos no fue la correcta, ¿sí? Pero el problema no es del pastor. El problema es de la percepción o de la relación que tuvieron con el pastor. Si tú le preguntas a cada miembro de la iglesia, te vas a encontrar con alguno, era un pan dulce. Claro. No, él era una persona muy seria, no visitaba. Y si le preguntas a otro, va a decir, no, él sí visitaba. Entonces, es la relación que tienes. Ahora, ¿cómo nosotros transmitimos el amor de Dios? Nosotros lo podemos transmitir a través de nuestras acciones. Dice la palabra, la lección, el amor es el cumplimiento de la ley. Pero, pastor, ¿cómo nosotros podemos transmitir eso de una manera que todos puedan ver lo mismo? Es una buena pregunta. ¿Cómo transmitir? Sí. Ahí es la clave. Yo creo que es una pregunta que tenemos que hacernos y hablamos de esto, creo que en otra lección, algo al respecto de que muchas veces la percepción de la gente que tiene sobre nosotros, hay gente que tiene percepciones erradas, hay gente que tiene un juicio sesgado, o sea, vienen ya con un prejuicio y dicen, mira, este hermano porque es de Guatemala, no le voy a ver, no me cae bien, solamente porque viene de Guatemala. Un ejemplo, ¿no? Yo no digo que es el caso, pastor, pero hay personas que pueden decir, ¿no? En mi país había mucho regionalismo, hay todavía regionalismo y también había cierta aprehensión hacia otras personas, simplemente por la región o por etcétera, su cultura, lo que sea. Entonces, por esas veces uno puede tener ese prejuicio. Pero cuando uno viene, ¿no es cierto?, al Señor, uno tiene que romper esos prejuicios y mirar a las personas a través de Cristo. Entonces, hay dos cosas. El aspecto de cómo uno observa a otro, cómo uno tiene que mirar a otra persona. Siempre, si lo miramos a través del amor de Cristo, a través de los ojos de Cristo, voy a ver a mi hermano, aunque sea un poco malgeñudo, aunque sea un poquito, llega tarde, lo que sea, voy a sobrellevarlo, esa es la palabra, sobrellevarnos mutuamente, es decir, voy a mirarte con compasión, con amor, con afecto, porque sé que estás en una transición, estás creciendo en el Señor. Igualmente hacia mí, ¿no es cierto? Tal vez quisiera ser perfecto, pero uno no lo es. ¿Qué tiene que hacer uno? Tiene que también tratar de, en todo sentido, mirar cómo poder reflejar más a Cristo. Sí. Es la manera correcta.
Sabe que llegué a la iglesia en Tulare y un hermano me dijo, no hable con esta persona, no lo trate porque es esto, y empezó. Yo le dije, mire, yo no lo conozco. Para conocerlo ocupo relacionarme con él. Por supuesto. Entonces, yo tengo que darle la oportunidad de yo conocerlo. Sí. Entonces, lo conocí y resultó que es un hermano misionero, trabaja ahí y empezó. ¿No? Pero después, ese mismo hermano me dijo, oh, con esta persona no, que es así, que es así. Y esta persona tenía razón. El hermano tenía su genio y era así. Pero yo le dije lo mismo. Y ya después él me dijo, ¿sabe? Si usted me hubiese hecho caso, dijo, usted no se hubiese chasqueado con esta persona. Y yo le dije, si yo le hubiese hecho caso a usted, le hubiese hecho caso a la otra persona, yo hubiese tenido la misma percepción que tengo ahora de él con usted. Pero resulta que usted no es como me lo contaron, porque yo me relacioné con usted, yo lo conocí. Eso mismo es lo que la lección nos quiere transmitir hoy. Para conocer realmente una perspectiva correcta de lo que es la ley y de lo que el amor hace al cumplir la ley o el cumplimiento de la ley, tenemos que relacionarnos con ella, tenemos que relacionarnos con Dios, tenemos que relacionarnos con la ley y tenemos que experimentar que todo lo que Dios quiere para nosotros es bendición, ¿sí? No hay más allá de eso. Amén, amén, pastor. Bueno, yo creo que incluso el mandamiento del sábado va también relacionado con el amor. Por supuesto. De hecho, hay unas referencias de Isaías 58 en la lección, donde mi mayor deseo es hacer del sábado una delicia. Yo tengo una frase bien grabada en mi mente de un autor llamado Morris Benden. Dice, el cristiano hace lo correcto porque es cristiano, no con el fin de poder llegar a hacerlo. Claro. Y después él decía en su libro, Justificación por la Fe, decía él, el árbol de manzana da manzanas, no da manzanas con el fin de poder llegar a ser un árbol de manzanas. Yo creo que a veces nosotros estamos preocupados en qué es lo que yo voy a hacer con la pregunta que usted está formulando, pastor. No, sí, pues yo creo que cualquiera de los dos que ustedes dos formuló, ¿no? ¿Cómo debo yo mostrar que yo estoy respetando la ley de Dios? Yo creo que mi preocupación debe estar en mi relacionamiento con Dios. Amén. Es que esa es la clave. Eso exactamente. Mire, hay un ejemplo. Mi relación con Dios. Claro. Y de manera natural, las personas van a ver ese amor que yo tengo por Dios. Si yo me preocupo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer acá, tengo que aquí, tengo que hacer, entonces me voy a frustrar. Me voy a frustrar. Pero cuando es basado con la relación que yo tengo con Dios, todo será una delicia. Así es. Hay un ejemplo, pastor, que me vino a la mente cuando usted compartía eso. Muchas veces nosotros podemos conocer a la persona que tiene un temperamento muy difícil, muy duro. Un hombre tal vez criado no sé si a puro fuete o a látigo o a correazos. Entonces el hombre era de temperamento duro, áspero, una persona difícil de tratar, ¿no? Y esta persona llegaba a la iglesia, quería escuchar la verdad del Señor, quería escuchar su palabra y sabía que tenía que cambiar ese carácter tan grotesco, ¿no? Es el tipo de persona que se subía, por ejemplo, si usted llegaba a la iglesia y, no sé, usted le miraba mucho tiempo, ya se enojaba y decía, que me mira, ¿no? Y algo así, ¿no? Pero cuando conoce del Señor, escucha de Dios, ¿no? Dice, bueno, voy a tener que cambiar. Entonces, una vez estaba caminando él por el sendero y viene una persona, un muchacho de esos que vienen jugando, ¿no? Y le lanza una bola, como una cosa con agua, ¿no? Le lanza. En mi país juegan mucho eso, en carnavales llamamos, y lanzan agua. El hombre se puso rojo como colorado, ¿no? De la ira. Iba a darle un puñete, entrarle a puñete al muchacho, lo que sea, pero soy cristiano, me agarro, ¿no? Y se cierra y se dice, ¿no? Entonces llega todo a la iglesia, ¿no? Uy, testimonio, pude este día guardar la rabia, ¿no? Pero esa no es la experiencia que Dios quiere que tengamos. O sea, el pobre hombre luchaba contra ese mal genio continuamente y eventualmente lo que el Señor realmente quiere hacer, y realmente lo que Dios quiere hacer es que nosotros dejemos de trabajar en ese aspecto de guardarnos, sino que tengamos
ese nuevo nacimiento donde nosotros nos deleitemos en tener misericordia, en responder como Jesús respondió a sus enemigos. Exactamente lo que usted está diciendo está en el día jueves. Correcto. Si el amor, leo Léalo, por favor, por supuesto. textualmente lo que dice la lección Sí. en el primer párrafo del día jueves. Si el amor es el cumplimiento de la ley, entonces uno no puede cumplir la ley de Dios en sentido pleno simplemente absteniéndose Así de es. hacer cosas malas. Correcto. La propia ley de amor, expresada en la totalidad de las Escrituras, no solo nos ordena abstenernos de hacer el mal, sino que también nos impulsa a realizar otros actos que revelan el amor de Dios en favor de los demás, y no solo a otros miembros de la iglesia, sino también al mundo en general, que tan desesperadamente necesita un verdadero testimonio cristiano. Amén. Sí, Johnny. Pastor, sabe que esto me recordó, yo en la semana estuve pensando mucho en esto y realmente el cumplimiento de la ley, la lección menciona incluso, no tiene que ver solamente con guardar las cosas o abstenernos de pecar. Cuando nosotros omitimos, ¿sí? Por ejemplo, la lección toca amar al prójimo, ¿no? Tenemos que ayudarlos, tenemos que ser bondadosos. Pero cuando nosotros vemos a alguien sufriendo y no entra la compasión en nosotros, nos damos la vuelta y nos vamos y no le ayudamos, estamos omitiendo la ley. Entonces, ahí también no estamos guardando la ley de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque los 6 mandamientos hacia el prójimo nos llevan a amar al prójimo. Y si yo lo veo sufriendo, yo lo veo tirado y no lo levanto, como lo hicieron en la parábola del buen samaritano, estoy siendo como ellos también, ¿sí? Estoy omitiendo. Y la lección dice, y palabras del gran maestro mencionan, que cuando nosotros omitimos, caemos en pecado. Ujú. O sea, no es solamente guardar lo que me dicen, sino omitir en hacer cosas Claro. que la ley demanda, es también caer en pecado. Por supuesto. Y por ende, como ustedes están concordando en este aspecto, ¿no? Nuestra solución, la experiencia real es permitir que el amor de Dios fluya en mí, sometiéndome a su voluntad y realmente pidiendo a Dios, Señor, obra en mí el querer como el hacer. Ayúdame a mí a despojarme de mí mismo. Y esa debe ser la oración nuestra, la petición diaria de nosotros, de Señor, hoy dame de tu gracia, Claro. para yo tener amor genuino hacia mis prójimos, hacia mi familia, hacia mi pareja, hacia mis hijos. Y no es un amor permisivo. No es decir, bueno, haz lo que te da la gana. Cuidado con eso. ¿Cómo demostramos nosotros que somos discípulos de Dios? Guardando sus mandamientos, Sí. obrando ese amor hacia otros. Pues claro, es la parte. Pues, y en esto conocerán Exactamente. que sois ustedes mis discípulos, si nos amamos los unos a los otros. Esa indicación no la podemos sacar, esa ecuación no la podemos sacar. No podemos omitir eso. Tenemos que comprender de que para que nosotros seamos discípulos del Señor, el amor debe de estar siempre presente hacia los demás. Muy buenos podemos llegar a ser en teoría, En teoría. en conocimiento. Muy buenos podemos llegar a ser en saber muchas cosas, pero el amor es sumamente importante, tanto hacia Dios como hacia nuestro prójimo. Pastor, Sí, Johnny. cuando nosotros demostramos ese amor, pero solo lo demostramos con quienes nos caen bien. Y por ejemplo, esta persona que usted mencionaba que era fuerte, que si te le quedabas viendo, o sea, no lo podías ni voltear a ver porque te amenazaba, ¿no? Con la vista o así. Entonces, ahí, pastor, es un problema también nuestro, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos estamos siendo excepción de personas, ¿no? Solamente le voy a demostrar mi amor a quienes me caen bien. Pero hay en nuestras iglesias personas que nos caen mal, pastor. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar, Así es. a demostrar que realmente el amor de Dios ha cambiado nuestras vidas. ¿sí? Amén. Sin importar lo que me hagan o lo que me hayan hecho en el pasado, al relacionarme con Dios, estoy demostrándole tanto a las personas que son de mi agrado como a las que no son de mi agrado, que Dios está conmigo y yo me relaciono con Él. Y creo que allí es donde se convierte en realidad la experiencia de la ley algo real. Ves a una persona, a un hermano que ya no te agrada, es una muestra que Dios te dice, pídeme a mí,
amor por esa persona, Exacto. compasión por esa persona. Sí, sí. Bueno, hemos terminado esta lección. Ha sido un trimestre excepcional. Gracias por su atención, por su continua oración también por nosotros aquí en el ministerio. Rogamos de que esta lección les ayude a ustedes a buscar al Señor, a aferrarse más de Cristo, a caminar junto con Él y no dejarlo jamás, para que podamos, por su gracia, obrar y mostrar el amor de Dios, guardando sus mandamientos y mostrando ese amor unos a otros. Que Dios les bendiga y les guarde.